Bueno, ahí está. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de la confesión y vamos a comenzar haciendo una oración. Padre bueno, venimos hoy delante de ti agradecidos por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por eh, esta iglesia, por cada uno de los hermanos que se reúnen aquí para adorarte, Señor. Gracias eh, por el Evangelio de Cristo, que es lo que nos une, Señor. Gracias por tu gracia inmerecida, Señor, y gracias también por este tiempo de estudio que nos permites para seguir conociendo tu palabra, para seguirte conociendo a ti. Te pedimos que nos ayudes a entender esta doctrina de tu providencia, Señor, y que aún sea de motivo de consolación, motivo de adoración, de alabarte a ti por tu gran poder, por tu gran sabiduría y soberanía sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo y que me ayudes a mí a exponer este párrafo de la confesión, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy comenzamos un nuevo párrafo, un nuevo capítulo de nuestra confesión bautista de 1689. Es el capítulo 5 que se titula De la providencia de Dios. Y voy a dar lectura al párrafo 1. Párrafo 1 del capítulo 5. Dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Este es el párrafo que el día de hoy nos corresponde estudiar, y ahora que comenzamos un nuevo capítulo, es bueno recordar una forma en la que está estructurada nuestra confesión de fe, y es que hay que tener en cuenta que normalmente, con excepción de uno o dos capítulos, el primer párrafo de cada capítulo nos presenta la esencia o la base de la doctrina que se expone allí. En nuestro caso, el primer párrafo nos presenta los puntos básicos o esenciales de qué es la providencia de Dios. Y en los párrafos siguientes, del 2 en adelante, en el caso de nuestro capítulo, tenemos un desarrollo más amplio de esa misma doctrina. Por ejemplo, más adelante en este capítulo vamos a ver la relación de la providencia con el uso de medios, la relación de la providencia con el pecado, y aún en el último párrafo, ¿cuál es la relación de la providencia con el cuidado especial que Dios tiene para con su iglesia? Así que en este párrafo 1 tenemos la doctrina básica o esencial de qué es la providencia de Dios. Y algo que también he mencionado anteriormente es la relación entre el decreto de Dios y la creación y la providencia. Hemos visto el decreto de Dios en el capítulo 3 de esta confesión. El decreto de Dios es el plan que Dios determinó antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada. Y ese plan o ese decreto, Dios lo ejecuta primeramente al crear todas las cosas, como lo vimos en el capítulo 4. Pero no solamente Dios ejecuta su decreto al crear todas las cosas, sino, como ahora veremos en el capítulo 5, por medio de su providencia a lo largo de toda la historia.
porque debemos de tener en cuenta que cuando Dios creó todo el cosmos, todo el universo, todo el mundo, Él no simplemente creó las cosas y se alejó y se cruzó de brazos como un espectador, pendiente nada más para intervenir cuando era oportuno o cuando habían momentos claves en la historia de la humanidad. Esa no es la forma en que Dios actúa, sino como vemos aquí, Dios, el buen creador, el mismo que creó todas las cosas, es el mismo que sigue a cada momento sosteniendo y gobernando su creación. Ahora, me gustaría leer cómo define el Catecismo de Heidelberg la providencia de Dios en la pregunta 27. Dice el Catecismo de Heidelberg, pregunta 27, que la providencia de Dios es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que nos ocurren no ocurren por azar, sino por su mano paterna. Esta es la providencia de Dios. La forma en que Dios sostiene y gobierna todas las cosas que Él ha creado. Dice nuestra confesión en la primera parte, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas. Ahí en esas palabras sostiene, dirige, dispone y gobierna, tenemos como un desglose de qué es la providencia o qué implica la providencia de Dios. Y los teólogos generalmente distinguen tres aspectos de la providencia de Dios que vamos a ver brevemente en este estudio. Estos tres aspectos son la preservación, la concurrencia y el gobierno. La preservación, la concurrencia y el gobierno. Estos tres aspectos de la providencia, aunque los podemos distinguir, no están separados, sino que en cada acto de la providencia de Dios ocurren simultáneamente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos por la preservación? El primer aspecto de la providencia de Dios. La preservación quiere decir que Dios sostiene el ser de todas las cosas para que continúen existiendo. Es decir, en el principio Dios creó todas las cosas por la palabra de su poder. Él habló y las cosas fueron hechas. Pero no solamente Dios en el principio dio ser o existencia a todas sus criaturas, sino que por la preservación Él continúa sosteniendo la existencia y el ser de cada una de sus criaturas. Es decir, si no fuera por esta providencia y esta preservación de Dios, si Dios apartara su mano, en ese momento nosotros también dejaríamos de existir, porque nosotros somos criaturas que en todo tiempo dependen de Dios. Y esto es contrario a lo que comúnmente la gente asume de qué es el universo, y que aún a veces nosotros como cristianos podemos caer en ese error, el pensar que el universo, Dios le puso cuerda al universo y lo dejó correr, y ahora nada más lo deja funcionar por medio de las leyes de la naturaleza, como si éstas fueran completamente independientes de Dios. Pero esto no es así, porque tenemos que tener en claro que el único que es completamente independiente para existir es Dios. Es el único que tiene aceidad, Él es el único creador de todo. Todas las criaturas, para que sigamos existiendo, para que nuestro ser siga existiendo, dependemos de que Dios nos siga preservando y sosteniendo a cada momento. Y así es como lo dice Hebreos 1.3, hablando del Señor Jesucristo. Hebreos 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, y ahí tenemos esa palabra, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta, sostiene o preserva todas las cosas.
Ahora, pasemos al segundo acto de la providencia de Dios, que es la concurrencia. Cuando hablamos de la concurrencia, nos referimos a que Dios también otorga a cada momento el poder necesario para que cada una de sus criaturas se muevan o actúen conforme a su naturaleza. Es decir, cuando hablamos de la preservación, que fue el punto anterior, decimos que Dios sostiene nuestro ser para que continuemos existiendo a cada momento. Pero la concurrencia es esta distinción que nos habla de que Dios también nos da el poder para que a cada momento nos movamos, en el caso de los seres humanos, hablemos, caminemos, pensemos, que todas nuestras funciones sigan operando. Y no solamente en el caso de los seres humanos, sino de todas y cada una de las criaturas de Dios. Esa es la concurrencia, el poder de Dios que opera para que todas las criaturas se muevan o actúen conforme a su naturaleza. Como dice el libro de Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dijo el apóstol Pablo. Ahora, el tercer aspecto de la providencia es el gobierno. Y generalmente cuando nosotros pensamos en la providencia de Dios, lo primero que se nos viene a la mente justamente es que Dios gobierna todas las cosas. Hacemos un poco más de mayor énfasis en el gobierno de Dios, pero no hay que olvidar que también preserva y nos da el poder para continuar moviéndonos. Así que el gobierno de Dios en cuanto a la providencia se refiere a que Dios dirige y dispone todas las cosas para el fin para el cual fueron creadas. Dios, siendo el creador de todo, tiene el derecho a gobernar soberanamente sobre sus criaturas y disponerlas y dirigirlas conforme a su sabia voluntad. Ahora, hermanos, cuando pensamos en el gobierno de Dios, también solemos inmediatamente pensar en que Dios gobierna sobre los asuntos humanos. Pero no debemos olvidar que también Dios gobierna incluso sobre las criaturas que no tienen vida. Por ejemplo, el mar. Pensemos en el mar. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 8 y 11, dice ahí: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Vemos cómo Dios gobierna absolutamente todas las cosas, incluyendo estas criaturas inanimadas como lo es el mar. Y es verdad, el mar no se sale de sus límites, no se sale no avanza más de lo que es la playa por ciertas condiciones climáticas, geológicas, leyes científicas que ni siquiera yo alcanzo a entender. Pero en última instancia, todas esas leyes naturales, todas esas leyes que preservan el funcionamiento regular de la creación, todas esas leyes están allí porque Dios gobierna su creación, no porque Dios las puso y las dejó operar solas, sino porque Dios es el que de esa forma regular gobierna y controla absolutamente todas las cosas. Otro pasaje que nos muestra este gobierno soberano de Dios lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, que ya lo hemos leído en el tema del decreto de Dios. Dice así Isaías 46, 10: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y otro texto similar es el Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Vemos aquí nuevamente el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Él hace lo que quiere en todo lugar de lo que Él ha creado. Pero no solo eso, hermanos, también Dios gobierna sobre la historia de la humanidad. Y recordemos ese texto que dice, en Gálatas nos dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo para salvarnos. ¿Y por qué en el cumplimiento del tiempo? No fue porque Dios observó las circunstancias de la humanidad y dijo, ahora es oportuno, creo que debo aprovechar este momento, las circunstancias son favorables para enviar a Cristo. No es así como Dios ve las cosas. Dios más bien dispuso todo para que en el cumplimiento del tiempo todo estuviera bien ordenado y enviara al Señor Jesús. Y así todas las cosas de la historia de la humanidad son dispuestas y dirigidas por Él. Así que no vivimos en el ciclo sin fin, como algunas culturas lo ven, sino en una historia que tiene un propósito, un fin que Dios ha determinado, y que para el pueblo de Dios en Cristo es que moremos eternamente con Dios. Así que esta sería la primera parte de este párrafo. Ahora vamos a considerar el alcance de la providencia de Dios, de lo cual ya he mencionado brevemente, pero en el párrafo que estamos estudiando lo dice de la siguiente manera, después del número de referencia 3. Dice, a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Este es el alcance de la providencia de Dios. Alcanza todas las criaturas y todas las cosas. La más grande y la más pequeña. No hay absolutamente nada que se salga de este poder providencial de Dios. Tanto los grandes acontecimientos de la historia, las grandes personalidades que han existido a través de la historia de la humanidad, como también las cosas que nos parecen más insignificantes y de las cuales incluso ni siquiera a veces nos percatamos, todas y cada una suceden de acuerdo a la perfecta providencia de Dios. Y vemos que incluso estos asuntos de los cuales muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta, que estos asuntos incluso están bajo la providencia de Dios, porque el Señor Jesús, recordemos cómo menciona que aún los pajarillos no caen si no es la voluntad de Dios, que incluso todos nuestros cabellos están contados. Eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, donde el Señor le dice a sus discípulos, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuando caen los pajarillos y sin embargo Dios sí está al pendiente de todos y cada uno de ellos. Nosotros no sabemos cuántos cabellos tenemos, pero sin embargo Dios sí lo sabe, porque su providencia abarca absolutamente todas las cosas. Así que brevemente esto nos muestra que una aplicación para nuestra vida de la doctrina de la providencia es que cuando tenemos temor de lo que pueda suceder en el futuro, cuando nos vienen afanes por qué será del día de mañana, vemos que el Señor Jesús nos lleva a la doctrina de la providencia para que descansemos en Él, para que sepamos que así como Dios conoce a los pájaros, así como Dios conoce cada uno el número de nuestros cabellos, así Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad y Él las va a suplir. Y aquí también me gustaría que consideráramos algo, porque a veces usamos la frase, esto me sucedió de manera providencial. A veces nos sucede algún accidente y decimos, y providencialmente estaba allí mi tío y me ayudó. O sucede otra cosa y decimos, y providencialmente era tal hora y estaba en tal circunstancia y en tal lugar. Y cuando usamos esa frase de que nos sucedió algo providencialmente, lo que queremos hacer realmente es agradecer a Dios, reconocer que Dios es el que tuvo cuidado
de nosotros, que Él nos libró de un accidente, que Él nos ayudó en tal o cual circunstancia. Pero debemos reconocer, hermanos, que incluso cuando no nos suceden cosas providenciales, también están bajo el control providencial de Dios. Si hoy tú llegaste aquí y no fuiste librado de algún accidente automovilístico mientras venías, o al menos tú no te percataste de ello, aún así llegaste por la providencia de Dios. Cada día que nos sentamos a comer y damos gracias a Dios, también es por su providencia, porque Él gobierna y sostiene todas las cosas, porque no hay nada que nos sucede por azar o por accidente. Así que sí es verdad, hay veces que exaltamos y damos gloria a Dios porque de una manera particular vemos su providencia al librarnos, al guardarnos de una u otra manera y decimos, providencialmente me pasó esto. Pero debemos recordar que en todo momento estamos bajo el cuidado de su providencia. En tercer lugar, veamos la naturaleza de la providencia o las características de la providencia. Dice ahí en nuestro párrafo, después del número de referencia 4, que todo esto Dios lo hace por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Qué es lo que nos recuerda esta parte del párrafo? Que la providencia de Dios, es decir, su preservación de todas las cosas, la concurrencia y el gobierno de Dios, no son arbitrarios, no provienen de un Dios caprichoso, que un día se levanta con cierto humor y otro día cambia. Más bien, todo lo que ocurre bajo la providencia de Dios es conforme al infinito poder de Dios, y no solamente eso, sino conforme a su infinita sabiduría. La providencia de Dios es conforme al carácter sabio y santo de Dios. Así como nuestro Dios es justo, bueno, sabio y santo, así todas las cosas que Él lleva a cabo en su providencia son justas, son buenas, son sabias y son santas. Y no solo eso, vemos que en este párrafo se nos dice que la providencia de Dios está en completa armonía con su presciencia infalible, es decir, con el conocimiento que Él tiene de todas las cosas y que nunca falla. Y también está en armonía con el consejo de su voluntad, es decir, con su decreto. Como dice el libro de Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Las cosas que Él lleva a cabo en su providencia no son improvisadas, no son de una manera que Dios tome decisiones porque algo le tomó por sorpresa. Más bien todo está en armonía con ese conocimiento que Dios tiene de todas las cosas y está en armonía con el decreto eterno que Él ha hecho. Así que para terminar, consideremos que la doctrina de la providencia de Dios es una fuente de abundante consuelo para nuestras almas. Porque cuando entendemos que Dios preserva y gobierna todas las cosas, podemos ahora sí entender por qué a los que aman a Dios todo lo que les sucede es para bien, todo lo que les sucede es bueno y es justo, porque viene de la mano de nuestro bueno y justo Dios. Y sí, es verdad, a la luz de nuestros ojos hay cosas que quisiéramos no atravesar, hay ciertas enfermedades que quisiéramos evitar, otras tribulaciones o aflicciones. Pero nuevamente, si reconocemos que Dios tiene el control de todo, que no hay momento en la historia ni en la creación en que Dios aparte su mano, ni siquiera hay un momento en que Dios deje de tener el control de todas las cosas y de dirigirlo todo para el bien de su pueblo y para su gloria, entonces en ese momento podemos
descansar en Él, y aún en las circunstancias difíciles, como dice el apóstol Pedro, podemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Además, la providencia de Dios produce en nosotros gratitud cuando hay tiempos buenos, cuando hay tiempos de salud, de bienestar, porque esas cosas tampoco provienen de nosotros mismos, sino nuevamente de la buena y sabia mano de nuestro Dios. Y al considerar la providencia de Dios, también debemos de adorar a nuestro Señor, a nuestro Creador, porque solamente ponte a pensar lo masivo que es la creación de Dios y cómo todas y cada una de esas cosas que comprenden la creación de Dios, hasta el más mínimo detalle, es preservado, es sostenido, es dirigido y gobernado por Dios. Desde las células más pequeñas de nuestro cuerpo hasta la estrella más lejana del universo que mantiene su rumbo conforme al gobierno de Dios, todo está gobernado por Dios. Y eso es un motivo para que nosotros nos humillemos ante Él, lo admiremos, lo exaltemos y lo adoremos. Y por eso nuestro párrafo termina diciendo que todo lo que Dios hace es para alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su infinita bondad y de su misericordia. Así que esto también sea un motivo para que en este día adoremos a nuestro Dios. Amén.